¿Qué tal? Ya estamos en el episodio número 6 de Vinos sin Poses, el placer del vino en la comodidad de nuestras casas. Muchas gracias por seguirnos, primer episodio de abril. Y este es un mes muy cargado, hay varias cosas, no sé si habrán visto las agendas, las empresas que tienen relación con el vino, está muy movido. Sobre todo recuerden porque el 17 es el día del Malbec, ¿no? Del Malbec argentino. Entonces seguro van a haber varias actividades alrededor de ello. Seguramente la embajada, yo sé que además por unos eventos que hay están viniendo enólogos, están viniendo representantes de bodegas, así que se ve bonita. Yo por mi lado estoy siendo anfitrión de un par de eventos. Este miércoles que viene tenemos una degustación de vinos de la bodega Prado Rey, que hoy día en este capítulo vamos a hablar un poquito sobre la bodega, y también tenemos una presentación de las bodegas Volver de España, ¿no? Los mismos del Tarima Monastrell, el Tarima Gil que hemos visto en otros episodios. Pero bueno, comencemos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Vinos sin Poses. El día de hoy es un programa muy especial porque tiene la entrevista a uno de los dioses del vino argentino, Pepe Galante. Para muchos está considerado el padre de la enología moderna argentina, ¿no? De la enología, de todo lo que tiene que ver con la creación, la fabricación del vino. Entonces, él modestamente no acepta ese título, pero la verdad es que su conocimiento y todo lo que hizo para que el vino argentino pasara de una etapa un poquito más rudimentaria, más antigua, a lo que es hoy en día, él juega un papel súper importante. Y eso justamente me lo cuenta en una entrevista que le hice hace algún tiempo. La verdad es que la entrevista para mí no tiene desperdicio, es buenísima, todo lo que dice Pepe es bueno, así que la he partido en dos. Una parte de la entrevista va en este programa y la otra va en el siguiente. Es importante recordar un par de cosas. Pepe va a hablar de polifenoles, que fue un punto de los que hablamos en el primer episodio. También va a hablar de vinos de corte, o el corte, a la hora de hacer el corte menciona, y no se refiere al corte de las filmaciones, sino que el corte en el vino es el blend, ¿no? Un vino de corte es un vino que no es de una sola cepa, sino que debe tener dos o más cepas. Eso es un corte o un blend. Entonces, además de poder llamarle a esto un vino de corte, también se puede decir, bueno, a la hora de hacer el corte es a la hora que se decide, a la hora que se va a hacer esa combinación de las diferentes cepas, que puede ser, como verán en el video, que puede ser en el momento de la fermentación fermentando juntas, o puede ser después, se hace vino de una cepa, vino de otra cepa, y después viene este blend o este corte. Entonces, estemos atentos, la verdad es una entrevista muy bonita, en la que vamos a conocer los inicios de Pepe, pero también, si les interesa el vino argentino y quieren conocer su historia, vamos a conocer la evolución del vino argentino vista por uno de sus protagonistas, Pepe Galante. Entonces los invito a ver esa entrevista, que está muy muy buena. Bienvenidos a esta edición especial de Mosto en Línea. Hoy estamos así de fiesta, los que amamos el vino, porque tenemos a Pepe Galante de invitado. Digamos, la mayoría creo que de los que están aquí saben quién es Pepe, lo conocen. Nosotros la verdad que estamos bien honrados de tener a alguien que no solo es un ícono para nosotros que estamos en el vino por los vinos que hace, sino también por ser parte de la historia que ha hecho que el vino argentino sea lo que es hoy en el mundo, y especialmente el Malbec y la Chardonnay, de la que vamos a hablar en un momento. Entonces, Pepe, gracias por estar con nosotros. Quedamos contigo. Es un placer. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Oh, nosotros súper felices de tenerte acá. Nos han llegado bastantes preguntas, pero a mí me gustaría, aparte de la idea de escuchar tus historias y varios consejos, anécdotas que nos puedas dar, quisiera empezar con una pregunta medio marciana, y es, ¿qué hace un Chief Winemaker? Porque sabemos que hay varios enólogos en una bodega. ¿Qué hace un Chief Winemaker? Mira, en mi tarea como Chief Winemaker en Sarandin es de
coordinar el trabajo de un equipo, ¿no es cierto? Hay, como bien lo dices, hay varios enólogos trabajando y en mi caso particular soy la quien está a cargo del equipo y es la tarea de coordinar las distintas actividades. Trabajamos muy unidos y al momento de gustar vino, preparar los cortes, en fin, todo un trabajo, vuelvo a reiterar, en equipo. Así que un poco esa es la tarea del Chief Winemaker. Pero ¿y la palabra final? Le agrego, por decir, pues, si fuera comida, agrégale más sal. ¿Esa quién la tiene? Creo que Sí, tú. exacto. Sí. Cuéntame, ¿cómo así decidiste dedicarte a esto, a elaborar vinos? Mira, es una cosa. eh, Ayer justo tenía otra conversación y me hicieron la misma pregunta y yo empecé, tenía la intención en un primer momento, que un poco era digamos, lo que mi papá me pedía cuando terminó la secundaria, de estudiar las ciencias económicas, pero no sé qué pasó, ¿viste? Pero hice inclusive el preuniversitario para ingresar y de un momento a otro digo, no, esto no es lo mío. Y me inscribí en la Facultad de Enología y comencé a estudiar tecnología. De todas maneras, mi novio que llegó siempre estuvo trabajando, las imágenes que yo tengo de él siempre fueron trabajando en el viñedo o en la bodega, y mi papá también, siempre vinculados al vino. Por eso en casa era algo normal y habitual el vino en las comidas y las charlas sobre vino, etcétera. Creo que, y un poco lo veo también con mis hijos, que si bien ninguno de ellos ha estudiado enología, pero los domingos es el momento que aprovechamos para probar vinos, abrir botellas, así que lo disfrutamos mucho. Realmente es una cosa que nos apasiona y nos atrapa a todos. Y hay una consulta relacionada con eso y en parte con la historia. Me dices, o sea, fíjate, tu papá hacía vinos, entonces es lo que estamos entendiendo, ¿no es cierto? Y mi abuelo. Exacto. Y sin embargo, mira, ahora en esta época me imagino dirían, bueno, podría seguir la tradición familiar, pero tu papá estaba diciendo que seas economista. Entonces, en esos tiempos, entonces, la perspectiva del vino argentino, ¿cuál era? Como, yo me pongo en el caso de papá, decir, pucha, no quiero que mi hijo haga esto, prefiero que haga otra cosa, o cómo es. ¿Cuál era la perspectiva del vino en el contexto en el que tú decides ser el rebelde que se va de nuevo por el mismo camino del vino? Mira, eso te estoy hablando de los años 70. Digamos, en esa época el consumo en Argentina era altísimo y los vinos que se elaboraban eran exclusivamente para vender en el mercado doméstico. La exportación era algo que no existía. Y a lo mejor habrá sido por eso, como que una actividad que no le pareció tan trascendente, ¿no es cierto? Pero afortunadamente, bueno, las cosas cambiaron. En ese sentido, estoy feliz de haber sido protagonista y haber estado involucrado en todo ese proceso de transformación que ocurrió en la industria vitivinícola argentina. ¿Y cómo así, cuál fue tu primer trabajo? Entonces ya en el vino. Mira, yo me recibí, yo rendí mi última materia en agosto y en octubre empecé a trabajar en lo que se conoce como Bodega Esmeralda, que era una bodega que que la había comprado ya el grupo Catena. Así que en mi recorrido así estuve más de 30 con Catena y ahora ya llevo 10 con Salentine. Entonces son las dos empresas para las cuales he trabajado. Y no tuve otras. Me recibí y comencé inmediatamente, así que fue rápido la inserción. ¿Cuál fue tu primer vino? No, los Primero con primeros tu vinos sello. que se hacían en la... mira, ahí en Esmeralda, el enólogo que estaba a cargo, exactamente al año que yo ingresé, él decidió emprender otro camino y mira, fíjate que se fue a Bolivia a trabajar a hacer vino. Y yo quedé a cargo de la bodega, así que inmediatamente ya me comencé a hacer cargo de los vinos. En realidad lo que es Esmeralda, dentro de lo que era en ese momento el grupo Catena, era
como la empresa que hacía los vinos de lujo. Entonces, qué sé yo, el vino ícono que había en aquella época dentro de esa bodega era San Felicien, que hoy se sigue vendiendo en el mercado local como una marca de mediano precio. ¿Sí? ¿Nos puedes contar un poco, tú que sí la has vivido, no es lo mismo que leerla, qué pasó en los 90 en Argentina, qué pasó con el Malbec y cómo fue esta lucha y esta campaña que terminó tan bien? Sí, yo recién te decía que en la época que yo comencé a estudiar, imagínate que en los años 70, 80, el consumo en Argentina estuvo alrededor de los 80, 90 litros per cápita, es decir, era enorme el consumo que había de vinos en Argentina y eran todos vinos de consumo masivo, de mediana calidad, vinos para el mercado doméstico. Argentina la exportación era insignificante. Y en ese sentido, bueno, fines de los 80 es cuando ya se comienza a vislumbrar que el futuro no estaba en el mercado doméstico, sino que había que incursionar en los mercados internacionales. En ese sentido, Catena fue el primero, digamos, con un proyecto así concreto, muy bien definido. Y como te decía, yo estuve a cargo del equipo enológico desde el inicio, entonces por eso recién también te comentaba que estoy orgulloso de haber sido activo protagonista de todo ese proceso de transformación que sufrió la vitivinicultura argentina. Y el cambio fue profundo, porque imagínate que eso fue desde los viñedos hasta la incorporación de tecnología en las bodegas. Por eso hoy vos visitás una bodega argentina y está equipada con muy buena tecnología, las últimas, porque todo eso ocurrió, como te decía, ya en los 90. Los primeros vinos que Catena comienza a producir fueron la cosecha 90. Y de ahí en adelante el crecimiento fue increíble, la transformación, todo lo que pasó fue de una cosa... Yo ahora que lo miro desde dónde arrancamos y dónde estamos hoy, realmente fue asombroso todo lo que pasó en la Argentina y de una manera muy, muy rápida, muy rápida. Imagínate, volviendo a retomarlo, ¿no es cierto? 90 hasta la fecha, es muy corto el tiempo que hemos recorrido. Y te decía, en los viñedos, los sistemas de conducción, la pureza varietal, en fin, toda una serie de transformaciones profundas que fue lo primero que comenzó a ocurrir y después, como te decía, la incorporación de tecnología en la bodega, tanto desde las bombas que se utilizan para el movimiento de los vinos como los equipamientos para el embotellado, la incorporación del acero inoxidable como con los tanques de inoxidable, las barricas, en fin. Fue todo, Catena en los 90 fueron la llegada de los dos primeros contenedores con madera, una de Taranzó y otro de François Frère, que fue la primera importación que después de 50 años que Argentina no ingresaba maderas para incorporar en la industria vitivinícola. Así que por eso te decía que el cambio fue notable, dramático, profundo, muy, muy, muy dinámico todo lo que pasó. Diera la impresión, claro, de que eso es lo más natural del mundo ahora, pero efectivamente ha habido un mundo en el que eso no existía en Argentina. En absoluto, en absoluto. Te digo que la cosa, yo siempre cuento una anécdota que a mí me choqueó profundamente y fue un pequeño aparatito que yo tuve en mis manos allá a principios de los 90, que es un medidor de oxígeno que habíamos traído de Estados Unidos. Es un aparatito que mide el oxígeno disuelto en el vino. Y te aseguro que los equipamientos que teníamos previos a esto, a la nueva historia del vino argentino, eran mediocres. La cantidad de oxígeno que se incorporaba era enorme. Y por eso, como te decía, incorporación de bombas que traten bien al vino, llenadoras que no incorporen oxígeno, es decir, suponete en un trasiego, es decir, cuando vos movés un vino de un tanque a otro, más o menos se incorporan 4 o 5 miligramos de oxígeno.
Y en esas máquinas que nosotros teníamos te incorporaban 7, 8 miligramos. Es decir, prácticamente estaba todo el trabajo que uno hacía previo para proteger, tener un gran vino, lo podías destruir con una filtración, un trasiego, rápidamente. No estábamos preparados, y por eso la incorporación de tecnología fue rápida. El otro muy difícil de armar fueron los equipos de trabajo. Yo tengo contacto con algunos de los muchachos que me acompañaron desde aquella época y el trabajo que hicieron ellos, compenetrarse con la idea de lo que uno estaba buscando. Yo viajaba a Estados Unidos, viajaba a Francia, y vos veías y llegabas a la Argentina y todo eso que uno dice, bueno, ahora lo tenemos que trasladar, lo tenemos que incorporar en nuestra modalidad de trabajo, y si no tenés el equipo humano que pueda hacerlo, es muy difícil. Y entonces esa fue otra tarea tremenda, lograr armar buenos equipos de trabajo, meterles en su cabeza la filosofía, lo que uno estaba buscando. Y hoy, bueno, es moneda corriente lo que vos decís. Hoy que algo uno lo ve como algo normal, en aquella época era completamente atípico. Tú dices, wow, se estaban colando 7, 8 miligramos de oxígeno, que para un montón de gente, pero ¿qué son 7, 8 miligramos de oxígeno? ¿Puedes contarnos el desastre que pueden causar 7, 8 miligramos de oxígeno? No, suponete, hoy una máquina llenadora te incorpora medio miligramo, es insignificante. Hoy las bombas que utilizás para trasegar, una vez que ya se pusieron en régimen, no te incorporan nada de oxígeno. Entre el comienzo y el final podrás tener menos de 1 miligramo. Además, hoy podés recurrir al uso de gases para inertizar los ambientes y de esa manera lograr que el vino no sufra el ataque del oxígeno. Imagínate que el oxígeno es un enemigo tremendo, y cuando vos le incorporás 7, 8 miligramos de oxígeno, un vino blanco lo podés destruir tranquilamente. Suponete un Sauvignon Blanc que tiene una paleta aromática muy delicada, muy sensible, o un Pinot Noir, que son vinos donde esa parte aromática impacta mucho al momento de la degustación. Con una cantidad de oxígeno en esas condiciones lo podés transformar en un vino común y corriente, sin la expresión que uno está buscando. Es tremendo el daño que le hace el oxígeno al vino. Oh, ahora sí nos queda súper más claro. ¿Y cuál ha sido la cosa en esa época, ¿no? Estamos hasta la parte de catena. ¿Qué ha sido lo que mayor satisfacción te ha dado en ese periodo? Mira, realmente, como te decía, todo esto fue algo que transcurrió de una manera tan rápida, y fue notable el avance en la calidad de los vinos. Te digo que la pregunta que nosotros nos hacíamos al inicio era si Argentina estaba en condiciones de producir vinos de calidad, y cuando comenzamos a hacer los primeros vinos y nos dimos cuenta de que sí, que era posible, la segunda pregunta era respondernos si esos vinos podían competir con los mejores del mundo. Y bueno, imagínate cuando uno comienza a recibir los reconocimientos internacionales, ya sea a través de los críticos, con sus puntajes, o cuando te invitan a participar de una feria, o el interés de los importadores por llevar tus vinos. Entonces, creo que ese reconocimiento al trabajo que se hizo en aquella época es lo que me reconforta y me pone muy feliz. Muchas gracias por tu respuesta. Una consulta más. He visto que en varias entrevistas siempre parte de tu filosofía es crear un vino fácil de beber. ¿Cómo defines un vino fácil de beber? Mira, fíjate, ahí te cuento otra anécdota. Yo en la época en que se hablaba mucho de los puntos Parker, que eran esos vinos súper concentrados, súper maderizados, muy extractivos,
a mí no me iba bien con los vinos que yo hacía, porque no era el estilo que a mí me gustaba. Hay una zona en el mundo que a mí me produce una gran atracción y a la cual yo admiro y le rindo honores cada vez que puedo, y es la Borgoña. La Borgoña con su Pinot Noir, su Chardonnay, es fineza, es delicadeza, es elegancia, es decir, vinos que te invitan a seguir tomándolo. Te tomás una copa y decís, qué bueno que está esto, y querés, hasta que no terminás con la botella, no parás de tomar. Eso es lo que a mí me gusta, ¿viste? Son vinos que tengan equilibrio, que tengan balance, digamos, que te exciten todos tus sentidos al momento de beberlos. Entonces, eso es un poco lo que yo interpreto cuando digo digamos, vinos elegantes, vinos que se puedan tomar, vinos que sean apetecibles. ¿Sí? Y justamente buscando ese vino, yo sé que amas el Valle de Uco. ¿Qué nos aporta el Valle de Uco? ¿Qué es lo único que tiene en el mundo el Valle de Uco? Mira, el Valle de Uco es una zona muy particular. Imagínate que en Argentina nosotros y las zonas vitivinícolas de Perú es lo mismo, ¿no es cierto? Estamos cultivando vinos en el desierto. Si nosotros no tenemos el agua de riego, es imposible cultivar la vid. En el caso nuestro, esa agua es la que baja de la montaña y nos permite regar nuestros viñedos. Y el Valle de Uco es una zona, como te decía, muy particular dentro de Argentina, porque imagínate que el Valle de Uco, millones de años atrás, y según los geólogos, fue una gran depresión. El Valle de Uco está perfectamente aislado y muy confinado. Tiene digamos, la cordillera de los Andes al oeste, que de allí baja el agua que se infiltra en ese lugar, retomándote la idea, es una gran depresión, y esa gran depresión se rellenó con material de arrastre de la montaña. Por eso cuando te hablan de los suelos del Valle de Uco, todo el mundo te dice que son suelos de origen aluvional. Es decir, grandes aluviones que bajaron de la montaña, todo ese material de arrastre fue el que quedó depositado en esa tremenda depresión. El río que atraviesa el Valle de Uco es el Tunuyán, que tiene varios afluentes que lo van alimentando y tiene una sola salida, y ese ya se va hacia el este de Mendoza. Y toda esa agua que baja de la montaña queda confinada dentro del valle. Así como cuando miras la montaña ves distintos colores, que son las distintas formaciones geológicas que le han dado origen a cada uno de esos cerros al momento que se levantaron, esos mismos colores los tenés después adentro en el valle, ¿no es cierto? Depende de qué lugar de la montaña se erosionó y bajó, es lo que encontrás en ese lugar. Entonces, tenés una diversidad de suelos muy, muy importante, fruto justamente de este origen aluvional, y además tenés el hecho de que podés cultivar viñedos a distintas alturas. Normalmente en el Valle de Uco la mayor parte de los viñedos están implantados, digamos, pensando desde los 1000 metros más o menos hasta los 1700 es lo normal, y hay unas regiones ahora donde ya se está cultivando a los 1800 a 2000 metros de altura, sobre todo en la parte norte del Valle de Uco. Entonces, esta diversidad de suelos, las distintas alturas, las distintas exposiciones solares, te dan un abanico de posibilidades al momento de tener que decidir qué varietal, en qué lugar, a qué altura, que te permite hacer un juego muy amplio, y eso al momento de tener que tomar decisiones es muy importante. Sí, lo creo, ya lo estoy viendo. Y relacionado con todo esto que están haciendo, en otras entrevistas hemos oído hablar del uso que se le está dando a la Petit Verdot. También hemos visto que tú le estás usando. Nos gustaría preguntarte a ti, ¿cuál es el rol que tú le ves a la Petit Verdot en los blend que están haciendo? ¿Por qué lo haces? Y si los argentinos están haciendo algo diferente con la Petit Verdot. El Petit Verdot es una variedad
que se ha adaptado y te entrega muy buena calidad en el Valleduco. Yo realmente el Petit Verdot lo utilizo en uno de los vinos que nosotros hacemos, que es el Puramun fermentado, y allí digamos, lo que nos guió para hacer ese vino fue la búsqueda de un socio del Malbec que le permita al Malbec lograr un mayor volumen, una mayor longitud en boca, y que el vino siga luciendo como Malbec. Y en ese sentido el Petit Verdot es un buen partner porque su paleta aromática no compite con el Malbec, sino que se complementa muy bien. Pensá que el principal descriptor que tenés en el Petit Verdot son los blueberries, ¿no es cierto?, el arándano, y eso con las frutas negras, las bayas negras que tiene el Malbec, más las especies, más algunos florales que encontrás en altura, se complementan muy bien. Y como te decía, el Petit Verdot sí le aporta mucho al Malbec, sobre todo en la media y en el final de boca, porque tiene una textura, una estructura tánica más vigorosa, más potente que la del Malbec, más notable, y eso le ayuda muchísimo. En el caso de lo que nosotros hacemos con el Puramun fermentado es cosechamos las dos uvas al mismo tiempo y las fermentamos como si se tratara de un solo lote. En esa condición aún lográs una mejor complementación y una mayor amalgama de estos dos varietales. Y así como varietal, digamos, como single varietal, también funciona muy bien el Petit Verdot, porque el hecho de cultivarlos en altura, una maduración lenta y más, digamos, controlable, te permite lograr tener justamente esa textura tánica, así que a veces es media indócil. En esas condiciones es más amable, lográs tener taninos más amables en boca. Así que yo le veo un gran futuro al Petit Verdot, así como también, viste, en el Valleduco se han aparecido otros varietales como es el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon, que te demandan un gran trabajo en el viñedo, pero los resultados son muy buenos. Volviendo al Petit Verdot, pensá que el Petit Verdot es una cepa, si yo tuviera que definirla así groseramente, diría que es muy desprolija, porque normalmente los otros varietales tienen los brotes erectos, en tanto que el Petit Verdot tiende a caerse, a desparramarse. Y además es muy productivo, a lo mejor en un brote te encontrarás con 3 o 4 racimos, y en esas condiciones es muy difícil de que maduren, entonces tenés que tirar mucha uva al piso. Normalmente de esos 3 o 4 tenés que terminar dejando 1 o 2, vale decir que estás eligiendo el 50% de la producción, pero el resultado al final es buenísimo. Y después tenés que esforzarte para guiar esos brotes hacia arriba y evitar que se caigan y se te formen esos pelotones de uva que después no tenés buena circulación, buena aireación y corres riesgo, porque el Petit Verdot es bastante sensible a la botritis. Entonces en esos lugares podés tener exceso de humedad y finalmente puedas terminar con un desarrollo de hongos y la botritis atacándote la fruta. Así que bueno, es todo un trabajo, pero el resultado que te da es muy bueno. Sí, justamente, decía cómo se habían metido así como que en un gran lío trabajando con la Petit Verdot, pero qué buen trabajo es o sea, yo veo los vinos argentinos con Petit Verdot deliciosos. Y Sí, bueno, sí. tenía una pregunta, pero más o menos creo que ya la respondiste, no sé si quieres ampliarla. Cuando hablabas del cofermentado, decías que a usted resultaba exactamente eso, ¿no? Poner hasta a las dos juntas en lugar de, como se podría hacer también, de unirlas luego. O sea, la principal Claro. diferencia, ¿qué es? Lo que dijiste de integración, ¿qué podrías contarnos un poco más? Y el hecho de hacer una cofermentación te da la posibilidad de trabajar con mayores porcentajes de Petit Verdot y lograr durante el proceso de fermentación un fenómeno digamos, de integración de los taninos y los antocianos que te permite tener vinos más amables, más redondos.
Suponete si yo tuviera que hacer un blend, un corte de Malbec y Petit Verdot, ya vinos terminados, el máximo porcentaje a lo mejor que podría utilizar de Petit Verdot podría estar en un 5, exagerando un 10%, porque justamente por esa paleta, esa estructura tánica que tiene el Petit Verdot, a veces es muy avasallador. Pero cuando los cofermentás, lográs tener una mejor integración. De hecho, que nosotros hemos hecho en el caso del cofermentado muchos ensayos tratando de establecer cuál es el mejor porcentaje y los mejores resultados los hemos obtenido cuando estamos hablando del 20-30%. Fíjate que es un porcentaje muy alto de Petit Verdot y solo podés lograr trabajar en esas condiciones cuando haces justamente la cofermentación. Y vos estás trabajando y logrando amalgamar muy bien todo eso, esa estructura polifenólica de los dos varietales de una manera notable. Oh, sí, veo, porque efectivamente, como bien dices, normalmente los porcentajes son bastante pequeños. Pero bueno, pero como peruano yo pienso siempre así, medio que en términos de comida. Pero si los cofermentas, ¿cómo así corriges? O sea, si dices, uy, creo que se me pasó algo, o no existe eso. No, es una jugada que haces en el viñedo, porque es caminar, recorrer, probar las uvas y decir, che, el Petit Verdot está muy duro, a lo mejor lo trabajo un poco con un porcentaje menor o mirarla. Este año, por ejemplo, el Petit Verdot estaba espectacular, así que el porcentaje que estamos trabajando es alrededor del 30%. Y bueno, es caminar, probar y decidir. Es una jugada que la haces ahí en el viñedo. Ya, de hecho, me muero de ganas de probar el cofermentado nuevo que está saliendo. Yo terminé mi relación con Catena en 2009 y en un primer momento yo pensaba hacer consultorías, ese tipo de trabajo, ¿no es cierto? Y eh, alguien de allí de Salenten me dice, che, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros? Esa persona me dice, yo te voy a proponer como mi consultor. Y parece que consultó con su gerente y le dice, mira, ¿por qué en vez de que venga a consultar, a hacer consultoría, no viene a trabajar con nosotros? Y bueno, ahí fue, y lo que más me tentó para tomar la decisión fue justamente el hecho de que Salenten tiene el 100% de su viñedo en Valle de Uco, así que la decisión se me facilitó por ese lado porque era como decir, hoy ya estoy totalmente afincado en el Valle de Uco y a trabajar en esta zona. Y en realidad Salenten hasta ese momento, viste, tenía muy buen reconocimiento, los vinos de Salenten estaban bien posicionados, así que yo creo que fue un poco de darle otra vuelta de rosca para darle digamos, hacerlos más bebibles, más conocidos en el mundo. A lo mejor aprovechar la experiencia que yo traía de Catena, seguramente eso tenía que haber también, se tiene que haber puesto en la balanza en aquel momento. ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando llegaste? Ok, llegaste acá, ¿qué voy a hacer? Mira, lo primero que yo hice fue armar lo que yo le llamo un pequeño departamento de investigación y desarrollo. Pues Salenten, imagínate que tiene más de 2.000 hectáreas en el Valle de Uco y cultivadas con viñedos un poco más de 800. Y los viñedos arrancan a los 1.050 metros y terminan a los 1.600 metros. Entonces el trabajo que hicimos y que lo seguimos haciendo porque uno nunca termina de aprender, ¿viste? Es como la caja de Pandora. Uno la abrió y no tiene respuesta, sino que cada vez tiene más interrogantes. Y entonces lo que hicimos fue, como te decía, armar ese pequeño departamento de investigación y empezar a hacer microvinificaciones. Ver qué pasaba con cada uno de los distintos varietales que allí se cultivan, entender cómo funcionan las distintas alturas. En ese momento te diría que la principal variable que nosotros optimizábamos y que creíamos que nos daba explicación de por qué los vinos se mostraban diferentes era la altura. Y cuando empezamos en algunos momentos a elaborar vinos que estaban a la misma altura, dijimos, pero ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estos Malbec se ven tan distintos?
Y ahí empezamos, dijimos, bueno, acá hay otro elemento que no hemos tenido en cuenta y que es el suelo. Ahí empezamos a trabajar con un laboratorio de la Borgoña, que es los Bourguignon, Claude y Lidia. Y esta gente, en el primer momento que nosotros los recibimos, ellos ya llevaban 8.000 calicatas a lo largo del mundo. Así que imagínate la experiencia y el conocimiento que tenían de los distintos tipos de suelo. La señora Lidia se especializa en degustar vino y decirte qué tipo de sobre qué tipo de suelo está plantado ese viñedo. Así que ¡Wow! El nivel. es increíble, es increíble. Y te digo, yo he estado con ella en varias ocasiones y el paladar que tiene y el conocimiento es impresionante. Y bueno, cuando empezamos a trabajar con ellos, empezamos a hacer calicatas y mirar lo que pasaba allá abajo, encontramos la otra explicación. Y eso un poco hasta yo anticipándome y yendo más saltando hacia adelante, y lo que ha sido consecuencia de que hoy se hayan aparecido todas las IG, que si vos las mirás están muy relacionadas con el tipo de suelo sobre el cual están implantados los viñedos. Y ahí en Salenten, como te decía, empezamos a hacer calicatas, empezamos a tratar de entender cómo funcionaban los suelos, y eso es un poco lo que hoy nos tiene, en lo cual estamos trabajando. Así que esto también te termina de confirmar lo que te decía de la tremenda diversidad que te ofrece el Valle de Uco. ¡Wow! No, pero yo voy a querer conocer a esa señora. Sí, entra en estado de éxtasis cuando vos lo ves que se meten adentro de una calicata, porque es como si estuvieran en el paraíso, ¿viste? La forma en que lo viven y todo el conocimiento que te transmiten. Me imagino la escena. No sé si todo el mundo sepa bien lo que es una calicata. ¿Crees que podrías definirla rápidamente? Sí, las calicatas son, es decir, en una parte del viñedo, y generalmente dentro del viñedo, haces un pozo, ¿no es cierto?, con una pala para sacar la tierra, ¿no es cierto?, y ahí descubrís el perfil del suelo, más o menos hasta los 2 metros, 2 metros y medio, e ir analizando la composición que tenés en esos suelos. Por ejemplo, como yo te decía que en el caso del San Pablo, que es donde está Salenten, que es la IG dentro de la cual están asentados nuestros viñedos, en la parte que es el cono aluvional del arroyo Las Tunas, vos tenés un perfil que serán unos 10, 20 centímetros de arena, y después tenés piedras de mediano y pequeño tamaño. Es material de arrastre, cantos rodados que bajaron de la montaña y que se fueron depositando. En la medida que vos te vas alejando de la montaña, es menos la composición de piedra y más la cantidad de arena. Pero en esa parte, ¿no es cierto?, que estás muy cerca de la montaña, tenés unos 10 centímetros de arena arriba, después ya tenés todo ese perfil de piedra, y más o menos a los 80, 90 centímetros, 1 metro, tenés formaciones de carbonatos de calcio, que en este caso son de origen biológico, es decir, son bacterias que viven ahí en el suelo, producto de su metabolismo. Hay desprendimiento de anhídrido carbónico, ese anhídrido carbónico va reaccionando, combinándose con los distintos minerales que están allí retenidos en el suelo, y se terminan formando los carbonatos de calcio. Por eso también el compromiso con la sustentabilidad, que hoy es muy profundo, ¿viste?, para que toda esa flora microbiana que está viviendo en el suelo no se vea alterada por el uso de algún pesticida, algún herbicida que pueda dañarla. Entonces, eso es lo que te da el perfil del suelo. Uno analiza las raíces. Imagínate cuando nosotros empezamos en el Valle de Uco, el sistema, la irrigación, que es todo por goteo, se hacían riegos más cortos y más seguidos en el tiempo. Hoy ya esa práctica prácticamente se ha perdido, porque lo que uno busca ahora es hacer riegos largos, que el agua penetre profundamente, y eso obliga a la planta a desarrollar un sistema radicular bien profundo y que tenga que bajar bien profundo en el suelo para encontrar el agua. Y una particularidad que tienen los carbonatos de calcio, esos que encontrás ahí a los 80 centímetros, 1 metro,
es que tienen una mayor capacidad de retención del agua. Entonces, por ahí encontrás piedras que están cubiertas de carbonato y envueltas de raíces que están tomando el agua y nutriéndose en ese lugar. Y por eso hoy en algunos lugares del Valle de Uco encontrás importantes formaciones de carbonato de calcio, y cuando vos probás los vinos le sentís ese mayor carácter mineral, esa, digamos, sensación más terrosa en boca. ¿Por qué crees que es tan reconocido el Malbec argentino? ¿Cómo se diferencia del europeo? El tip del día de hoy es envinar. Bueno, estamos en una reunión, ya hemos tomado vino. Mi copa tiene un poquito de restos del vino anterior. En una cata seguramente le cambian de copa, o si es una cata dirigida, estamos yendo de menor intensidad a más intensidad, no hay problema. Pero digamos que quiero disfrutar el otro vino. Tengo varias opciones. Le puedo pedir a mi anfitrión, oye, cámbiame de copa, y seguramente me tira la copa por la cabeza. La otra opción es, me voy a lavar la copa. Otros envinan con agua. En realidad, si la copa ya está de vino, ¿por qué le voy a echar agua? Bien, vamos a envinar. Yo sí uso siempre mi cortagotas. Servimos un poquito del vino, del nuevo vino. Impregnamos bien nuestra copa, nos lo tomamos de una. Y nuestra copa está lista para recibir más del nuevo vino. Eso es envinar. La próxima semana, el día miércoles, justo el miércoles antes del Jueves Santo, vamos a tener una degustación gratuita de vinos de Prado Rey. Para que conozcan un poco más de Prado Rey, aquí voy a recordar una pequeña entrevista que le hicimos al CEO de la bodega, y en realidad no podíamos estar juntos, no coincidían los horarios, fue en plena pandemia, entonces yo le mandé unas preguntas que él tuvo la amabilidad de responder en un video. Entonces vamos a conocer un poquito más de Prado Rey ahí en este video, como preparándonos para la degustación del próximo miércoles. Y si quieren ir, ya saben, búsquenos al email o al WhatsApp. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por Perú? Bueno, antes que nada, mandar un cariñosísimo saludo a Jorge y a todos los amigos y clientes de Moscow Club. Es un auténtico lujo contar con gente como vosotros en Perú para hacer poquito a poco más grande el sueño de mi abuelo, que fue el fundador de la bodega y del que ahora tendremos oportunidad de hablar. La bodega en sí misma tiene más o menos, 27 años, pero sí que quiero recalcar o contar un poquito la historia de los viñedos de esta zona. Fijaos, aquí en el año 1100 el rey Alfonso IX autorizó a los monjes de Silos a plantar viñedos en los Gumiels. Nuestra finca se encuentra ubicada en el término municipal de Gumiel de Mercado. Luego sabemos que había viñedo por aquí desde el año 1100. Lamentablemente se arrancó a mitad del siglo XX y mi abuelo fue el que recuperó el viñedo, el que volvió a plantarlo ya a finales de los años 80. Y la bodega como tal se construyó, la que hoy es Prado Rey, en el año 1993. Bueno, la bodega la funda mi abuelo, como estaba explicando hace un momento. Él era el menor de 7 hermanos cuando su padre muere, y él se ve obligado a trabajar en verano para poder pagarse la carrera de ingeniero agrónomo, y el trabajo que se busca es haciendo vino en un pueblo de La Mancha. Luego acaba la carrera, la vida le lleva por otros derroteros profesionales, y en los años 80 él tiene de repente una especie de catarsis interna por la que dice, pues si a mí lo que me gustaba era realmente hacer vino, y él decide venir a la Ribera del Duero porque él consideraba que algo mágico tenía que tener la Ribera del Duero cuando de la Sicilia, que para él era el referente español, se ubicaba por aquí. En aquel momento Ribera del Duero no es lo que es hoy en día, era una gran incógnita, hoy es un caso de éxito. Y él comienza plantando las viñas, y cuando ve que el fruto que tiene pues realmente es de calidad, es cuando se aventura a hacer la bodega y culminar un poco su sueño de hacer un gran vino en una zona de prestigio en España.
nuestra finca se encuentra ubicada, o mejor dicho, nuestra bodega se encuentra ubicada en una finca llamada Real Sitio de Ventosilla. Es un Real Sitio porque, bueno, pues la reina Isabel la Católica compró esta finca en 1503 y como pernoctó aquí en la finca, se le concedió el título de Real Sitio. Por lo tanto, fue frecuente la historia, o mejor dicho, fue frecuente que diferentes reyes a lo largo de la historia pasasen un tiempo aquí en Ventosilla. Y había un rey, Felipe III, que le encantaba venir aquí a cazar, era de sus sitios predilectos para venir a cazar, que era una de las, bueno, pues de las actividades que más le gustaban. Y había un prado que, bueno, pues tenía unas encinas que eran estupendas, que daban mucha sombra y además tenía cerquita un gran humedal donde muchos animales iban de vez en cuando a beber. Con lo cual aquel prado se le denominó el Prado del Rey. Y es por eso por lo que hoy en día, haciendo un guiño a nuestra historia, nuestro vino se llama Prado Rey, por ese trozo, ese prado donde el rey Felipe III iba a cazar. Se da la particularidad que además hoy ese prado se ha convertido en una zona de nuestro viñedo, ¿no? Con lo cual incluso tiene más relevancia a nivel vitivinícola. Bueno, el primer vino con la marca Prado Rey salió en el año 96. Y bueno, fue un vino joven, un vino cosechero que se llamó Prado Rey y que sobre todo se pensó para cazadores. De hecho, bueno, pues la etiqueta eran unas perdices, ¿no? Tenemos todavía algún ejemplar en bodega como un poco, bueno, pues reflejo de lo que fue nuestra historia. Pero digamos que el primer gran vino de Prado Rey fue el Prado Rey Roble 1997. Y fue un gran vino porque ya se elaboró, bueno, pues de otra forma, se elaboró con bueno, pues barricas mejores, con un conocimiento mayor también de lo que teníamos bueno, pues en el campo, aunque todavía era muy incipiente, llevábamos muy poquitas cosechas en el viñedo y supuso una revolución enológica en la Ribera del Duero, porque los vinos de Ribera del Duero bien eran crianzas muy caros o eran vinos jóvenes muy duros. El roble supuso un híbrido entre ambas categorías. Y entonces la gente empezó a descubrir que se podían beber riberas del Duero muy agradables a precios muy asequibles, muy accesibles. Podríamos decir que ese Prado Rey Roble democratizó la ribera del Duero y supuso un antes y un después en la historia de esta región. Es cierto que luego salió el Prado Rey Crianza del año 96, que fue un vino bastante aceptable para ser un debut, incluso creo que se llegó a hacer algún reserva también en el año 96, pero yo creo que la primera cosecha siempre, digamos, fue un poco más no diré que una prueba porque fue al mercado, pero sí fue un poco, oye, vamos a ver qué tenemos en el viñedo, a ver qué somos capaces de hacer. Para responder esta pregunta me gustaría contextualizar brevemente, ¿vale? Pensamos en la Ribera del Duero y como tiene un único nombre, pensamos que es muy homogénea y esto no es cierto. Ribera del Duero es una región muy heterogénea. Voy a poner un ejemplo que siempre traigo a colación, que es Burdeos. Burdeos tiene, pues creo que son 52 mini denominaciones de origen y los que nos gusta Burdeos sabemos que no es lo mismo Medoc que San Emilion, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues en Ribera del Duero pasa algo parecido, pero con la particularidad que es una extensión territorial muchísimo más grande que la que existe en Burdeos. Prado Rey hoy en día tiene 520 hectáreas de viñedo. Es el viñedo propio más grande de la Ribera del Duero, pero no somos los que más vino elaboramos por cuanto no compramos un solo kilo de uva a terceros. Solo empleamos la uva que tenemos en las viñas de Prado Rey. Y esas viñas están repartidas en 8 pagos y esos 8 pagos los tenemos divididos en 131 parcelas. ¿Por qué es esto? Pues mirad, nos centramos por ejemplo en la zona de Medoc que decía antes, pues está el pueblo de Paulac, donde está por ejemplo Mouton-Rothschild y tenemos Saint Julien donde está Château-Lagrange. Hay 6 kilómetros de diferencia, ¿no? Bueno, pues entre esos dos pueblos que hacen vinos diferentes hay menos distancia que entre Salguero, que es la cuna del Adaro, y Valdelayegua, que es la cuna de mi crianza. Entonces nosotros somos muy conscientes y cada vez más, porque llevamos ya pues unos cuantos años estudiando a conciencia nuestros suelos, que nuestros viñedos son muy diferentes. Es cierto que todos son lo que llamamos suelos francos, es decir, que tienen un poquito de arcilla, de limo y de arena, pero la composición de cada uno, el porcentaje de cada uno de estos componentes varía mucho. Igual que varía mucho la pluviometría, la altitud, las horas de sol. O sea, en dos parcelas separadas por 3 metros podemos encontrar unas uvas radicalmente diferentes, ¿no? Y esto incluso suelos que en su composición también marcan mucho la diferencia. Entonces,
Nosotros no hacemos 131 tipos diferentes de vino, eso es evidente, sería inmanejable. No todos los viñedos que tenemos dan tantas particularidades para hacer un vino único de esa parcela, pero sí tenemos las parcelas jerarquizadas, ¿no? Y tenemos lo que sería un vino de parcela, que pues, podría ser en este caso el caso del Élite, por ejemplo, el Cuentista o el Buen Alfarero, el Retablo. Podemos tener vino de pueblo, que son diferentes parcelas de un único pago del viñedo. Ahí está La Mina, ahí está Adaro, ahí está también Val de la Yegua. Incluso tenemos también pues, vinos como el Origen, que son mezclas de diferentes pueblos, ¿no? Entonces, lo que es importante entender es que no hay, digamos, en este caso, un viñedo mejor que otro per se, sino que hay un viñedo mejor que otro para según qué tipo de vino quieres hacer. La Mina es un suelo extraordinario para hacer un reserva. ¿Por qué? Porque es un suelo muy pobre, con lo cual tenemos rendimientos bajos y una elegancia que permite hacer ese tipo de vinos que son longevos y que bueno, pues tienen esa finura que requerimos o que se puede trabajar para hacer vinos, como digo, longevos y muy finos y muy elegantes. Los suelos que a lo mejor no valen para hacer reservas, pues son buenos para hacer vinos jóvenes. Pero si yo quisiera hacer un vino joven en La Mina, probablemente no encontraría aquello que busca la gente que pide un vino joven. Por lo tanto, esa es un poco la filosofía de Prado Rey. ¿Qué me puede dar cada terruño? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son diferenciales? ¿Y qué puedo sacar de esos suelos para hacer según qué tipo de vinos? Por eso el enfoque nuestro siempre empieza en el viñedo. En las vendimias, y estaremos encantados de que vengáis a conocernos cuando queráis para que lo podáis comprobar, las dividimos en 3 fases, porque se hacen 3 vendimias en cada vendimia dependiendo del tipo de vino que queremos hacer en cada viñedo. Entonces yo no cojo, por ejemplo, en el hoyo y digo, vale, pues el hoyo lo vendimio todo de golpe. No, yo sé que la parte de baja del hoyo es buena para hacer Prado Rey Origen. La parte alta es la que me permite hacer el Cuentista, el Élite, el Buen Alfarero. La parte de abajo la vendimio mucho antes, la parte de arriba la vendimio mucho después. Esto económicamente tiene un mayor coste, evidentemente, logísticamente es más complicado, pero el resultado del vino creo que está a la vista de todo el mundo. El mundo del vino arrastra, bajo mi punto de vista, un lastre desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y es que, bueno, pues tradicionalmente los gerentes de las bodegas eran los enólogos. ¿Y esto qué implicaba? Pues que el enfoque que había en las bodegas, en los productos, era puramente de producción. Los vinos, vamos a una carta de los restaurantes, en España todavía sigue siendo robles, crianza, reservas y grandes reservas. Y yo creo que eso ya no dice nada al consumidor, o por lo menos no dice nada a una gran parte de los consumidores. Sigue habiendo un consumidor tradicional de toda la vida que busca pues este tipo de conceptos para elegir un vino en un restaurante, pero creo que dice mucho más, es mucho más diferencial, mucho más original poner de manifiesto aquello que realmente dice lo que tienes en tu terruño. Entonces, bajo ese punto de vista, un crianza de Ribera del Duero pues habrá 500 probablemente, porque hay 300 bodegas y las bodegas hacen muchas de ellas más de un crianza. Pero Finca Val de la Yegua es un viñedo que está en lo que es Prado Rey. Y ese vino es un crianza porque ese tipo de elaboración es la que mejor le sienta a ese suelo. Finca La Mina es un reserva porque ese tipo de elaboración es la que mejor le sienta a la uva que sale de Finca La Mina, ¿vale? Entonces, de alguna manera lo que estamos poniendo en valor es el origen de la uva, la procedencia de esa botella de vino que podemos beber en los restaurantes. Pero luego, aparte de todo ello, la filosofía es ir por gamas de productos. Tenemos una gama clásica, donde puede estar el Origen, donde puede estar el rosado fermentado en barrica, que son vinos, en este caso, pues que proceden de diferentes pagos del viñedo, que tienen una elaboración, digamos, más transversal, ¿no? que pues abarca diferentes públicos objetivos en diferentes momentos de consumo. Los vinos de finca, que sí que van para ese consumidor más tradicional, que se sigue fijando en lo de crianza, reserva, gran reserva. Ahí está los de Finca Val de la Yegua, Finca La Mina, Finca Real Sitio. Tenemos vinos autor para gente que busca cosas más limitadas, como puede ser Prado Rey Élite, Adaro de Prado Rey. Incluso dentro de esa gama de autor tenemos una gama icónica que podría ser el Buen Alfarero o el Retablo, que son más vinos de coleccionista, de valores de vinos de mucho precio, de mucho valor añadido. Tenemos también una línea transgresora que juega un poco en el límite de lo que está permitido en la Ribera del Duero. Ahí hablaríamos del Cuentista, hablaríamos del Lía, hablaríamos del Señor Niño, ¿no? El Cuentista ni siquiera Ribera del Duero, para que veamos en qué punto estamos, ¿no? de transgresión. Y al final son vinos que tienen un nombre más precisamente dedicados a ese público que busca romper con lo tradicional del mundo del vino, que empieza a ver ese tipo de consumidor joven
que dice, oye, a mí, vale, yo no quiero beber lo que bebía mi abuelo, ¿no? No quiero en reserva, quiero algo diferente, algo más fresco, más fácil, con menos alcohol, ecológico. Bueno, pues también lo tenemos en Prado Rey. Y lo tenemos porque tenemos ese conocimiento del suelo, porque sabemos que lo podemos hacer. Bueno, es un modelo de negocio, ¿no? Al final en la Ribera del Duero hay muchas bodegas que compran uva en diferentes regiones y al final, como tienen suelos muy diferentes, buscan asegurar un poco la producción estandarizando, ¿no? Crianza, reserva, gran reserva. Si en Prado Rey el enfoque es poner en valor el viñedo, porque somos la única bodega de las grandes que solamente utiliza su uva para hacer su vino y queremos apostar por ese viñedo como algo diferencial, eso se tiene que plasmar en la botella. Por eso, de alguna manera, llamamos a los vinos de forma diferente, para ser un poco fieles a esa idea que tenemos también de elaboración. Lo más importante es el viñedo, es lo que marca las diferencias. De nuevo, salguero, suelo franco-arcilloso con un componente férrico muy marcado y una altura pues, de casi 850 metros, por ejemplo, y más predominio mayor de la arcilla en algunas zonas y de otras de la arena. Y si vamos, por ejemplo, a la mina, pues es un suelo fundamentalmente arenoso, mucho más pobre, ¿no? Menos mineral. Eso ya de entrada te marca una gran diferencia, pero luego es verdad que en las bodegas hay una serie de prácticas enológicas que pueden tender a estandarizar los productos o al contrario, pueden seguir incidiendo en esa diferenciación que viene del viñedo. Por ejemplo, si yo las levaduras las compro a una farmacéutica, a una compañía industrial, pues es una manera de estandarizar. Bueno, en Prado Rey, desde el año 2015, todo fermenta de manera espontánea y con levadura indígena. ¿Esto qué quiere decir? Pues que yo traigo la uva del viñedo, la pongo en el depósito y con un poquito de termodinámica arranca la fermentación. Y yo no hago nada, no le meto nada al vino para que fermente. ¿Esto marca la diferencia? Sin lugar a dudas, porque cada levadura es diferente. O sea, cada zona de viñedo trae sus levaduras. Es verdad que algunas se repiten todos los años, otras no, pero dejamos que la naturaleza se exprese con todas sus consecuencias. Esto ya hace marcar más las diferencias de suelos, ¿no? El suelo y las levaduras que vienen de cada viñedo. Luego otra cosa que hacemos, por ejemplo, bueno, pues lo que llamamos extracción en medio acuoso. Es decir, si yo lo que hago es que fermento todo de la misma manera y lo que hago es que una vez que termino la fermentación extraigo, es decir, al final lo que hago es, por decirlo de alguna manera, por entendernos, macerar el jugo, el mosto de la uva, lo mezclo con la piel. Una vez que ha terminado la fermentación alcohólica, saco mucho tanino, saco mucho color, ¿vale? Porque el alcohol es muy extractivo, ¿no? Permite extraer mucho tanino y mucho antociano, como digo. Si yo lo hago mientras tenga más azúcar que alcohol, lo que se llama la fase acuosa, controlo mucho más lo que quiera sacar. Al final el tanino y el antociano son la musculatura y el esqueleto del vino. Y a mí me gusta poner un ejemplo. Si yo quiero correr una maratón, que es lo que va a correr una gran reserva, yo tengo que tener mi cuerpo en forma, tengo que estar musculado, ¿no? Para poder correr una maratón. Bueno, pues ese vino necesita extraer mucho para poder correr una maratón. ¿Que quiero hacer un vino joven? Tengo que extraer menos, porque lo que voy a hacer es salir a pasear al parque, por entenderlo de alguna manera. Luego ya la elaboración que hacemos en bodega, una vez que hemos hecho la fermentación espontánea o mientras la estamos haciendo, es ya diferente, de nuevo, para reflejar el tipo de vino que queremos hacer, que como decía antes viene del terruño, por lo que explicábamos de los suelos, ¿no? Que suelos que son muy buenos para hacer grandes reservas, suelos que son buenos para hacer vinos jóvenes. Y por último, rompemos el mito de la crianza en barrica nueva. Oye, un élite o un finca lamina o un finca resitio necesitarán algo de barrica nueva, pero un vino joven no necesita barrica nueva, porque entonces se carga todo el trabajo que venía haciendo antes. Y luego elaboraciones también un poco disruptivas con la nueva enología, pero que es volver un poco al pasado. Hemos desenterrado ahora mismo, tenemos una sala con más de 20 tinajas de más de 100 años. ¿Por qué las utilizamos? Bueno, para darle más fruta al vino, para potenciar más el sabor que tiene el vino. Para que nos entendamos, esto es como tomarnos una foto y no ponernos filtros de Instagram, ¿no? Pasar por la tinaja, oye, sacamos la foto tal cual estamos. El vino, lo pasamos por la barrica, maquilla un poco y el maquillaje nos puede venir bien, ¿no? O sea, a todos nos gusta ponernos una cremita, estar un poquito más presentables, una colonia, estar mejor todos los días, peinarnos bien y eso es muy valorable, pero también queremos sacar más esencia todavía al vino. Evidentemente, un gran reserva no tiene sentido que pase por tinaja de barro, pero a lo mejor un Adaro o un Origen sí que tiene sentido que pase parte del tiempo en la tinaja de barro para sacar ese carácter más frutal, que es lo que busca esa gente que quiere consumir el vino. Por lo tanto, en bodega también podemos profundizar un poco más en dar protagonismo
a ese origen que tiene el vino. Y hacer vinos muy diferentes, que no tengamos la sensación que la única diferencia entre un Finca La Mina y un Finca Val de la Yegua es que uno pasa más tiempo en barrica que otro. Eso se hace cuando utilizan las mismas maderas, las mismas levaduras, no. Aquí es todo para dar el protagonismo al terruño. Amigos de Mostum, ha sido un auténtico placer. Me despido de vosotros brindando con Finca Rasito de Ventosilla, nuestro gran reserva. Un vino especial, solamente lo hemos elaborado 3 veces en nuestros casi 30 años de historia, pero creo que un momento especial como este, como era el de compartir estos momentos con todos vosotros, merecía un vino especial. Hasta muy pronto, ha sido un placer. Nos vemos en España o en Perú. Salud. Bueno, este programa se ha ido bastante rápido, la verdad. Les prometo que la segunda parte de la entrevista a Pepe Galante ya va a venir la próxima semana. Les agradezco toda la atención. Los invito a escribirme con sus preguntas aquí a jorge@mostum.com y suscríbanse al canal. Si no pueden ver esto en vivo, pueden ir a verlo en mi canal en YouTube, en el canal Vino Sin Poses. Y si quieren saber un poco más de lo que hago, de mi historia, la pueden encontrar en mostum.com. Muchas gracias. Nos vemos.